Y segundo, voy a empezar la presentación, ¿ya? Déjenme ver si esto funciona. Ya, ¿ven la presentación, cierto? Sí, profe, sí se ve. Sí, gracias. Ya, bueno, lo primero que quise agregar en esta presentación es un recordatorio. Les dije la semana pasada que era importante que ustedes conocieran el calendario académico y porfa, conózcanlo, guarden este link ahí en los favoritos del explorador porque les va a ser muy útil, ¿ya? No solamente ahora, sino que durante toda su carrera, ¿ya? Porque ahí salen todos los feriados, salen los periodos en que uno puede eliminar un ramo, inscribir un ramo, si quiere suspender el semestre, lo que se conoce como congelar, por ejemplo, las firmas de los pagarés, las horas ceros, todo lo que tiene que ver con el trabajo académico, tienen que verlo acá, en este link, ¿ya? Y ahí, eso para que no se lo olviden. Ya a partir de la próxima clase ya no lo voy a colocar, solamente quería recordarles las fechas importantes para este semestre. Lo segundo era comentarles las ponderaciones que tienen cada una de las unidades de este curso. Ya, la primera unidad tiene una ponderación de un 10%. Es bajito porque en realidad es un repaso, o sea, es una retroalimentación de lo que vieron en el primer semestre, pero enfocado principalmente en el tema de las operaciones de los laboratorios, ¿ya? O sea, cómo conducirse. Bioseguridad más que nada. Materiales y equipos y esas cosas. Así que eso va a ser un informe. Todavía no tengo la fecha puesta porque al final de la clase vamos a conversar sobre este tema. Ya. La unidad 2, 3 y 4, y aquí quiero que se fijen en lo que aparece, dice, bueno, cada una de ellas vale un 30%, y esto es súper importante, ¿ya? ¿Cómo se desglosa ese 30%? Independientemente de todas las actividades que alcancemos a hacer, el total de la nota va a estar conformada por una coevaluación. Eso quiere decir que ustedes en los equipos que formen van a tener que evaluar a sus compañeros. Les van a tener que poner una nota a sus compañeros de acuerdo a una pauta de evaluación que yo les voy a entregar. Ya, eso es importante, ¿por qué? Porque generalmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no generalmente, es escasamente, pero a veces sucede que hay uno o dos compañeros que no trabajan o que siempre es un solo compañero el que hace todo el informe. Entonces, bueno, aquí todos tienen la misma responsabilidad al hacer los trabajos grupales, por lo tanto, todos deberían tener un 7. ¿Ya? Yo no espero que le pongan un 1 a un compañero, yo espero que reconozcan el trabajo de sus compañeros. Bueno, una nota del informe grupal, que eso vale un 50%, una presentación grupal, y aquí sí, bueno, también esto lo voy a hacer yo. Cada cierto tiempo les voy a pedir que hagan una presentación, y esa presentación la voy a evaluar yo en dos aspectos, ¿ya? Por una parte, lo que se pide y lo que ustedes demuestran, pero en la presentación la evaluación va a ser individual. Y en la unidad 4 se agrega una prueba de contenido que vale un 10%. Se entiende que cada una de estas ponderaciones que están en esta parte, todo eso va a ser, es cómo se desglosa este 30%. Entonces, no quiere decir que vayan a tener 4 notas, sino que van a tener muchas notas durante el semestre. Yo les voy a ir avisando en cada ocasión cuáles son las notas y cuáles son las fechas clave. ¿Por qué todavía no lo puedo hacer? Porque necesito la lista oficial y todavía no tengo acceso a la lista oficial, ¿ya? Yo tengo acceso al UCM Virtual, que es nuestra plataforma, que es el medio oficial de comunicación, pero me falta ver todavía en la otra parte, porque con esto del cambio del sistema informático de la universidad, están haciendo algunas mejoras y todavía no tengo acceso a ese sistema. Así que por eso todavía no les voy a dar la fecha exacta. ¿Tengo aproximaciones? Sí, hay aproximaciones de la fecha, pero todavía nada concreto.
¿ya? Y también, bueno, va a depender de cómo podamos llevar a cabo el ingreso al laboratorio, ¿ya? Ya como, bueno, estuve preguntando y eso sí es un hecho, ¿ya? Así que sí van a entrar al laboratorio de forma presencial. Y he estado sacando la cuenta de cómo lo vamos a hacer y al final de la clase les voy a contar más o menos cómo lo vamos a hacer las 2 primeras veces. Y dependiendo de cómo resulte eso, vamos a ir, vamos a hacer otras cosas más en el laboratorio, ¿ya? Acá. Bueno, como es importante que ustedes trabajen durante los días lunes en el horario de clase, porque como le dije al principio, bueno, este curso tiene 4 horas presenciales semanales, pero también tiene horas autónomas de trabajo. Yo prefiero que trabajen las 4 horas completas, no conmigo hablándoles 4 horas, sino que trabajando en los temas, en las actividades que les voy a dar cada día lunes. Entonces, la forma de verificar que eso es así es usando el UCM virtual. Y aquí les puse 5 puntos que a mí me parecen súper importantes, ¿ya? Se tienen que acostumbrar a usar el UCM virtual. Yo puedo ver como profesora quiénes entran, cuánto tiempo entran, qué es lo que hacen, qué es lo que modifican, cuáles son las cosas que ven, las que no ven, etc. Todo lo que ustedes hacen en el UCM virtual, yo le puedo dar seguimiento. Ahora, no me interesa, o sea, este seguimiento en realidad yo lo que me fijo es quién no ha entrado. ¿Por qué? Porque si no ha entrado es porque le está faltando hacer algo, ¿ya? Dentro de sus responsabilidades y este curso va a funcionar así. Necesito que entren al UCM virtual porque ahí van a estar alojadas algunas actividades y como por ejemplo hoy día tienen que entregar una tarea que es súper fácil, así que no se compliquen, ni se urjan todavía, antes de la 1, bueno, hasta la 1 en realidad, ¿ya? Todos los problemas que tengan, sobre todo hoy día, que ya me llegaron algunos correos, gracias a quienes me han escrito ya, para avisarme que quizás no se puedan conectar a la clase o que durante la clase también puede que se desconecten y no puedan hacer la actividad de hoy. A ver, todo eso está, mientras ustedes me escriban un correo, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo veo que no ingresó al UCM virtual y me fijo que, bueno, esta persona me avisó que tenía problemas porque yo vivo en el campo, yo sé que en el campo corre viento, se corta la luz, la señal es súper mala, así que yo no me voy a complicar con eso ni tampoco los voy a castigar. Esta tarea, la de hoy día, tampoco tiene nota, ¿ya? Y ahí vamos a ir conversando por qué. Muchas de las actividades que yo les voy a dar son sin nota, son para que ustedes trabajen y aprendan algunas cosas importantes que tienen que considerar, ¿ya? Aquí no es como por cada cosa buena que hacen yo les voy a poner una estrellita o por cada cosa mala que hacen, me refiero a que no hacen una tarea, les voy a poner una nota negativa. Ustedes son adultos, ustedes eligieron esta carrera, están aquí por voluntad propia, eh, por lo tanto es responsabilidad de ustedes cumplir con todo lo que les corresponde para poder llevar a cabo y llevar a buen término, o sea, aprobar el curso al final del semestre, ¿ya? Entonces, Profesora, ¿sí? Dígame. ¿le puedo decir lo que tengo que hacer yo ahora o tengo que mandarle un correo sí o sí? No, mándame un correo o una notita en forma interna, Ya, ¿ya? gracias. Así por el chat privado. Y lo otro que se me olvidaba decirles, que independientemente que yo, para mí, a mí me satisface que ustedes me digan, o sea, yo no les voy a pedir ni evidencia ni nada. Si ustedes me dicen, profe, pucha, tuve que ir al médico, yo no les voy a pedir certificado médico. Si ustedes me dicen, profe, yo tuve problemas con la señal, yo les voy a creer. Yo no voy a cuestionar nada de lo que ustedes me digan, ¿ya? Yo soy súper flexible en ese sentido, no me interesa andarlos persiguiendo, me interesa que hagan lo que tengan que hacer, ¿ya? Y que lo demuestren, y a mí eso a través de las tareas siempre me voy a ir dando cuenta. Si alguien no aparece mucho tiempo en el UCM virtual, le voy a mandar un correo, eso sí lo hago, ¿ya? Pero yo no los voy a perseguir ni los voy a insistir, al final las cosas que son evaluadas son las únicas que son evaluadas y de eso no voy a salir, ¿ya? Entonces, si ustedes piensan que yo les voy a poner más puntos porque hicieron todas las tareas,
o les voy a restar puntos en el promedio porque no hicieron algunas tareas. No, eso tampoco lo voy a hacer, ¿ya? Ustedes son responsables y ustedes tienen que aprender a ser consecuentes y con todas las cosas que ustedes asumen como responsabilidades. Ya, entonces, lo primero es que el uso del UCM virtual es obligatorio y deben ir completando las actividades de acuerdo a las instrucciones que se entreguen cada día. Entonces, hoy día, por ejemplo, ya está habilitada una tarea que se las voy a explicar al final. Bueno, si entraron ya la pueden ver, pero la idea es que no comiencen hasta que terminemos la clase. Esta clase va a durar 45 minutos a 60 y después se ponen a hacer la tarea. Después, cuando trabajen en grupos, que es otro tema que quiero conversar con ustedes, porque yo tengo 40 estudiantes en grupos y el curso tiene 56 hasta el momento. Entonces todavía me faltan grupos que se conformen. Después que terminemos la clase, también quiero que veamos ese tema quienes no tienen grupo. Siempre cuando les pida informes por grupo, ustedes, solamente un estudiante debe subir el informe, ¿ya? Y cuando yo les dé todas estas tareas, como la que es hoy día, pueden trabajarlo en grupo, pero la suben de forma individual, ¿ya? Eso también es para ir verificando quién está conectado o quién no está conectado. Si no está conectado y me quiere mentir, le voy a creer igual, ¿ya? No va a tener ninguna sanción. El problema está en que ustedes tienen que ser responsables con ustedes mismos, ¿ya? ¿Profe, le llegó el mensaje que envié? Mm, Para estar más tranquilo. a ver. Nelson, sí. Me llegó... no, pues, a ver, acá está. Sí, aquí está. Ya. Dale nomás, Nelson. No hay problema. Ya, muchas gracias. Listo. Ya, en el caso de las actividades que se trabajen en grupo, deben subirlas cada uno de los integrantes. A ver, me equivoqué aquí. Pero es lo que dije. Cuando yo les pida informes, los informes los sube solamente un estudiante del grupo. Y cuando yo les pida actividades, y siempre les voy a estar diciendo, ya, todos tienen que subir las actividades. Pero aunque las pueden trabajar en grupo igual, porque la idea es que no trabajen solos. Siempre que se estén ayudando con su equipo. Lo otro importante es que cada vez que suban un informe, ya que estos son cuando lo suben de a uno por un estudiante por grupo, le coloquen este nombre. Por ejemplo, aquí dice grupo, _05, actividad, rayita 06, o informe. Bueno, ahí depende. Incluso podrían ponerle acá el nombre de la actividad o del informe. Pero ¿qué es lo que más me interesa? Que siempre vaya el grupo primero. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué les pido que usen el UCM virtual? Porque a diferencia del correo, en el UCM virtual es muy fácil, tanto para los estudiantes como para los profesores, poder descargar o revisar las tareas, almacenarlas, después colocarle las notas que ya sea como calificación o comentarios. Y de hecho, si yo tengo comentarios en el informe que ustedes mismos me subieron, yo lo puedo hacer los comentarios en el Word, por ejemplo, o en el PDF, que en cualquiera de los dos formatos a mí me sirve porque no tengo ningún problema en hacer comentarios en esos dos formatos. Los puedo volver a subir y ustedes lo pueden revisar y pueden ver en qué se equivocaron y qué cosas tienen que mejorar, etc. ¿Ya? Entonces siempre va a ser importante para mí que coloquen el número del grupo primero, ¿ya? Y con 0 o 5 porque así se me ordenan de forma ascendente sin ningún problema. Y aquí, cuando un grupo, como último punto, cuando un grupo tenga práctico de laboratorio, no deberá realizar la actividad que se entregue ese día, ¿ya? Eso de manera general. Ahora, aquí yo le puse asterisco al punto 2 y el punto 3 porque tienen que estar atentos, siempre se va a decir en la actividad, esto es con nota, esto no es con nota, esto lo suben todo, esto lo sube solamente un estudiante, ¿ya? Para que se vayan acostumbrando. Bueno, entonces ahora ya para entrar un poco de lleno a lo que es la unidad 1, que la unidad 1 se llama Operaciones del Laboratorio Biotecnológico, quiero que piensen un poco en, bueno, aquí yo planteo la siguiente pregunta.
¿por qué nos hacemos preguntas de investigación y planificamos experimentos para responder estas preguntas? El hecho, a ver, yo sé que a veces les parece súper, bueno, a la gente le llama la atención un laboratorio. ¿Ya? Y es como casi que fueran a hacer bombas, y siempre van a haber cosas divertidas o cosas que impresionen, pero la mayoría del tiempo en el laboratorio no es así, ¿ya? La mayoría del tiempo lo que sucede en el laboratorio es que uno hace un montón de reacciones, de experimentos, y uno a simple vista nunca va a ver nada. Ya no sé, si extraemos ADN, no vamos a ver el ADN. Si medimos la acidez de algo, no vamos a ver la acidez. ¿Ya? Estamos todos protegidos con todos los implementos de seguridad. No es algo que uno pueda ver a simple vista, sino que uno interpreta a partir de las mediciones cualitativas o cuantitativas que se hacen. Ya para eso están los instrumentos. Ahora, independientemente de lo que uno esperaría como de forma ideal en el laboratorio, de lo que generalmente uno piensa, y sobre todo ustedes que como todavía no han entrado al laboratorio, a lo mejor todavía tienen una idea de que va a ser así como, no sé, CSI o cualquiera de esas series donde uno mete una muestra y sale el resultado. No, la verdad es que eso es de película nomás. Los experimentos son bastante más difíciles de llevar a cabo. Los tiempos siempre también son mucho más largos de lo que uno espera. Y la cantidad de veces que uno tiene que realizar un determinado experimento para lograr el resultado de la manera correcta o para tener un resultado válido, también son cosas que uno tiene que considerar. ¿Ya? Dicho eso, vuelvo a la pregunta, ¿por qué nos hacemos preguntas de investigación y planificamos experimentos para responder estas preguntas? Y aquí les voy a dar la palabra porque quiero que ustedes me cuenten qué preguntas quisieran responder a través del trabajo científico. ¿Ustedes tienen algunas expectativas sobre lo que esperan hacer, ya sea en la carrera o en el semestre o en este curso? Y yo quiero que me coloquen en pocas palabras porque la opción que tienen para poder hacer esto no es muy amplia. Entren aquí al link, o sea, no está el link. Entren a www.menti.com y ingresan este código y empiecen a anotar sus preguntas, ¿ya? Les voy a dar un minuto para que puedan responder. Y vamos a ver cuáles son sus expectativas respecto a lo que ustedes quieren o quisieran poder responder, porque una cosa es lo que uno se planifica hacer y otra cosa muy distinta es lo que finalmente logra hacer. Ahora, para todo eso es un proceso, ¿ya? En realidad, todo lo que uno aprende en esta carrera y en cualquier carrera, pero fundamentalmente hablando del tema del laboratorio, es un proceso y lleva tiempo, ¿ya? Uno no puede hacer un experimento una vez y esperar que le salga bien. Es raro que eso suceda. Sucede, sí sucede. A veces suerte, a veces es la meticulosidad del estudiante y sobre todo porque en los volúmenes que se trabajan son bastante pequeños. Cuando los volúmenes son muy bajos, uno tiende a tener más errores. Por lo tanto, cuando uno tiene más errores, es más difícil llegar al resultado correcto. Pero eso es, como les digo, práctica. Así que ustedes no se preocupen mucho de ahora de ese tema, ¿ya? Vamos a tratar de practicar harto este semestre. Harto, no bueno, harto, lo que más se pueda. Déjenme revisar aquí si ya están respondiendo o no.
Ver, yo les pongo esta página para que ustedes, ahí está, puedan responder de forma anónima. Yo no sé quién escribió tal o cual pregunta. Yo lo único que puedo ver es cuántas personas han respondido. Y hasta ahora han respondido solamente una, así que voy a esperar que respondan al menos unas 5, ¿ya? Para empezar a mostrarles cuáles son las respuestas. Ya van 3 respondiendo. Cuando ustedes les dicen, bueno, ¿y por qué entraste a estudiar biotecnología? ¿O qué es lo que tú quieres hacer siendo biotecnólogo? Es como casi como esa misma pregunta, ¿ya? La razón por la que ustedes eligen algo es efectivamente porque ustedes quieren lograr ciertas cosas en ese mismo aspecto. Y aquí hay algunas opciones, o sea, hay algunas, sí, a través de esta carrera pueden lograr muchas cosas, muchas de las que están aquí comentando. Ya, me falta una persona más. Ya, entonces a ver, ahora sí debería cargar. Ahí está. Bueno, aquí hay algunas de las respuestas de algunos compañeros. A propósito, aquí habemos 41. Bueno, 40 estudiantes. Así que, bueno, todavía nos faltan estudiantes. Ya. Ojalá que se vayan uniendo los que no están. Y los que no pudieron, que me avisen. Ya. ¿Qué preguntas quisieran responder a través del trabajo científico? En este caso, bueno, lo que dice ahí y las cosas que quisieran hacer algunos de ustedes están entre una cura del cáncer, yo creo que determinar función enzimática, las frases para ingresar son cortitas, así que por eso no son respuestas completas. Lo entiendo, así que pueden agregarlo de esa forma. No. Resolver problemas, cómo se ven las bacterias, crear antídotos, cuidar el medio ambiente, la obtención de, yo creo que de RNA, y bueno, todo lo que implica también el trabajo del laboratorio. Bueno, aquí dice que está bueno este comentario, donde dice mediante un experimento. Claro, uno se hace preguntas y a través de experimentos uno las puede responder, que pueden ser probadas. Ahora, por cada pregunta, nosotros podríamos plantear un determinado experimento, ¿ya? Ahora, cuando uno se hace preguntas, ¿qué es lo que sucede? Uno necesita empezar a pensar. O sea, de repente uno va caminando o está haciendo algo y de repente dice, uy, ¿y cómo será que sucede esto? ¿No? ¿Por qué las hojas se ponen amarillas en otoño? Y uno empieza a pensar en la respuesta o en las opciones de respuesta que uno puede tener. Y al final tiene una idea, ¿ya? Pero qué es importante que ustedes empiecen a tener en cuenta que una idea o que una posible respuesta a esa pregunta no solamente, o sea, es una posibilidad. Por lo tanto, ustedes siempre tienen que considerar todas las posibles opciones. A veces todas las posibles opciones tampoco es viable de hacer, pero lo que es importante es que ustedes no crean que la respuesta que ustedes creen que es a ese problema es la correcta.
hasta que la prueben. ¿Ya? Y ahí en realidad lo que sucede es lo siguiente. Bueno, antes de llegar al punto, voy a mostrarle un ejemplo. ¿Ya? La bombilla, ampolleta o lámpara incandescente fue obra de dos genios, Joseph Swan y Thomas Alva Edison. La primera bombilla eléctrica vio la luz y se hizo el 21 de octubre de 1879 tras muchos años de experimentos y fracasos. ¿Qué caracteriza a Thomas Alva Edison? Que él valoraba la influencia del fracaso en el éxito y es un ejemplo de gran valor. Entonces, cuando él se demoró tanto tiempo en hacer esta ampolleta, ¿qué es lo que decía? Que él había fracasado porque simplemente no lograba hacer una ampolleta que durara lo que tuviera que durar. O sea, de hecho, se le ocurrió como embotellar la luz para poder utilizarla cuando uno quisiera. O sea, ya tenemos una visión que es muy distinta a lo que usualmente se hacía. Bueno, ya existía la electricidad, por lo tanto él quería utilizarla de una manera que pudiera servir a las personas. Entonces, en cada vez que él intentó hacer esta ampolleta y no le funcionaba, y las personas decían que fracasaba, lo que en realidad sucedía era que él aprendía a cómo no se hacía. ¿Ya? Eso es súper importante porque generalmente lo que sucede es que cuando a uno no le resultan las cosas, se frustra y quiere renunciar, quiere tirar la esponja, la toalla, quiere tirar todo, quiere irse de la carrera, quiere salirse, etcétera, pero no es así. ¿Ya? Y eso lo podemos llevar a las notas y quizás por eso en realidad a mí no me importan mucho las notas, o sea, me importan porque tengo que cumplir y porque al final son una forma de medición, pero no es la nota en sí lo que a mí me interesa y tiene que ver mucho con esto, porque en la medida que ustedes van logrando lo que se pide es porque van aprendiendo, ¿ya? Y no tiene por qué funcionarles a la primera. Son otro ejemplo de personas que fracasaron y después tuvieron mucho éxito. Walt Disney trabajaba en un periódico del que fue despedido por falta de imaginación y buenas ideas. Albert Einstein consiguió el premio Nobel de Física, ¿ya? Y ahí sobran razones para reconocer a Einstein. Stephen King, que también ya en otra área del desarrollo humano, su primera novela Carrie fue rechazada 30 veces. Y aquí, bueno, puede haber un cuestionamiento y decir, ¿cuántas veces debo intentar hacer algo para saber que en realidad no es que yo no sea bueno para eso, sino que simplemente necesito más oportunidades para poder lograrlo? Y eso yo creo que, bueno, va en lo que ustedes mismos se puedan conocer de ustedes. ¿Ya? Ahí es importante el autoconocimiento. Cuando uno quiere hacer algo, lo más probable es que lo logre. Y eso tiene que ver mucho con la disciplina. Ahora, en el ámbito biotecnológico, esto ya lo deben haber visto un par de veces en la carrera, en los otros cursos, y lo voy a leer. Se define la biotecnología moderna como la aplicación científica y tecnológica a organismos vivientes, sus partes, productos y modelos destinados a modificar organismos vivos y o materiales aplicados a la producción de conocimientos, bienes y servicios. Entonces, fíjense que, en resumen, es ocupar un organismo vivo, ya sea un tejido, un organismo completo, lo que sea, pero tiene que estar vivo y que ese organismo sirva para producir conocimiento, para producir bienes o servicios. ¿Ya? Cualquiera cualquier organismo que sirva para hacer alguna de estas cosas, entonces es biotecnología. Dentro de la biotecnología hay tres como claras aplicaciones que pueden hacerse. La primera es el uso de técnicas de biotecnología moderna para mejorar costos y desarrollar productos tradicionales.
el diseño de nuevas especies a partir de incorporar genes determinados en organismos preexistentes a fin de dotarlos de estructuras estables y o funciones particulares, y la profundización científica del funcionamiento molecular que opera como plataforma para nuevas aplicaciones. ¿Ya? Algunos algunos ejemplos de avances de la biotecnología aquí aparecen, y aquí tenemos también lo más reciente, que son todas las vacunas contra el COVID-19. Ahora, hablando de esto, cómo nosotros nos hacemos preguntas, nos hacemos cuestionamientos y tratamos de resolverlos, ustedes mismos, si no se han hecho preguntas hasta ahora, están muy a tiempo de empezar a hacerse este tipo de preguntas. Vamos a ver lo que dice Watson Crick, ¿ya? En su relato del descubrimiento del ADN. Voy a colocarlo, no, acá. Aquí lo tengo descargado. Pero voy a compartir de nuevo la pantalla porque no había compartido el audio. Lo voy a colocar. Si no se escucha o si tienen algún problema, ustedes me avisan para compartirlo de nuevo. ¿Bien? Y aquí estamos. Pongan atención. Dura 20 minutos. Así que en ese tiempo voy a apagar mi micrófono. Cualquier cosa que quieran decirme, me hablan nomás. Well, I thought there'd be a podium, so I'm a bit scared. Chris asked me to tell again how we found the structure of DNA. And since, I follow his orders, I'll do it. But it slightly bores me. And I wrote a book. So I'll say something. I'll say a little about, how the discovery was made and why Francis and I found it. And then I hope maybe I have at least 5 minutes to say what makes me tick now. Back of me is a picture of me when I was 17. I was at the University of Chicago in my third year. And I was in my third year because the University of Chicago let you in after 2 years of high school. So it was fun to get away from high school. And because I'm very small, I'm so good in sports or anything like that. But I should say that my background, my father was, raised to be an Episcopalian and Republican, but after 1 year of college, he became an atheist and a Democrat. And my mother was Irish Catholic, but she didn't take religion too seriously, and by the age of 11, I was no longer going to Sunday Mass and going on birdwatching walks with my father. So early on, I heard of Charles Darwin. I guess, he was the big hero, and, you understand life as it now exists through evolution. And at the University of Chicago, I was a zoology major and thought I would end up, if I was bright enough, maybe getting a PhD from Cornell in ornithology. Then in the Chicago paper, there was a review of a book that called What is Life by the great physicist Schrödinger. And that, of course, had been a question I wanted to know. Darwin explained life after it got started, but what was the essence of life? And Schrödinger said the essence was information, present on our chromosomes, and it had to be present on a molecule. I never really thought of molecules before, chromosomes, but this was a molecule, and somehow the information was probably present in some digital form. And there was a big question, how did you copy the information? So that was the book, and so from that moment on, I wanted to be a geneticist, understand the gene, and through that understand life. So I had, a hero at a distance, wasn't a baseball player, it was Linus Pauling. And so I applied to Caltech, and
they turned me down. So I went to Indiana, which was actually as good as Caltech in genetics, and besides they had a really good basketball team. So I had a really quite happy life at Indiana, and it was in Indiana I got the impression that, the gene was likely to be DNA, and so when I got my PhD, I should go in search of DNA. So I first went to Copenhagen because I thought, well, maybe I could become a biochemist, but I discovered biochemistry was very boring. It wasn't going anywhere toward, saying what the gene was. It was just nucleosides. And, that's the book, little book. You can read it in about 2 hours. And, but then I went to a meeting in Italy, and there was an unexpected speaker. He wasn't on the program, and he talked about DNA. This was Morris Wilkins. He was trained as a physicist, and after the war, he wanted to do biophysics, and he picked DNA because DNA had been shown at the Rockefeller Institute to possibly be the genetic molecules on the chromosomes. Most people believed it was proteins. But Wilkins, thought DNA was the best bet, and he showed this X-ray photograph. And it was sort of crystalline. So DNA had a structure, even though it all probably different molecules carried different set of instructions. So there was something universal about the DNA molecule. So I wanted to work with him, but he didn't want a former bird watcher. And I ended up in Cambridge, England. So I went to Cambridge because it was really the best place in the world then for X-ray crystallography. And X-ray crystallography is now subject to, chemistry departments. But in those days, it was in the domain of the physicists. So the best place for X-ray crystallography was in the Cavendish Laboratory at Cambridge. And there I met Francis Crick. I went there without knowing him. He was 35, I was 23. And within a day, we decided that maybe we could take a shortcut to finding the structure of DNA, not solve it by, in rigorous fashion, but build a model, a molecular model using some coordinates, some, length, all that sort of stuff from X-ray photographs, but just ask what the molecule, how should it fold up? And the reason for doing so is the center of the photograph is Linus Pauling. About 6 months before, he proposed the alpha helical structure for proteins. And in doing so, he banished the man on the right, Sir Lawrence Bragg, who was the Cavendish professor. This is photographed several years later when Bragg had cause to smile. He certainly wasn't smiling when I got there because he was somewhat humiliated by Pauling getting the alpha helix and the Cambridge people failing because they weren't chemists. And certainly neither Crick or I were chemists. So we tried to build a model, and Francis knew Wilkins. Wilkins said he thought it was the helix. X-ray diagram he thought was compatible with the helix. So we built a 3-stranded model. The people from London came up, Wilkins and this collaborator or possible collaborator, Rosalind Franklin, came up and sort of laughed at our model. They said it was lousy, and it was. So we were told to build no more models. We were inconfident. And so we didn't build any models, and Francis sort of continued to work on proteins, and basically I did nothing. Except read. Basically reading is a good thing. You get facts. And we kept telling the people in London that Linus Pauling is going to move on to DNA. If DNA is that important, Linus will know it, he'll build a model, and everyone will be scooped. And in fact, he'd written the people in London, could he see their X-ray photograph? And they had the wisdom to say no, so he didn't have it. But there was ones in the literature. Actually, Linus didn't look at them that carefully. But about 15 months after I got to Cambridge, or rumors began to appear from Linus Pauling's son, who was in Cambridge, that his father was now working on DNA. And so one day Peter came in, it says Peter Pauling, and gave me a copy of his father's manuscripts. And boy, I was scared, because I thought, we may be scooped. I have nothing to do, no qualifications for anything. So there was the paper, and he proposed a 3-stranded structure, and I read it. It was crap. So this was, unexpected.
from the world. And so it was held together by hydrogen bonds between phosphate groups. Well, at the peak pH that cells have, around 7, those hydrogen bonds couldn't exist. We rushed over to the chemistry department and said, could Pauling be right? And Alex Todd said no, so we were happy. And we were still in the game, but we were frightened that someone at Caltech would tell Linus that he was wrong. And so Bragg said build models, and a month after we got the Pauling manuscript, I should say I took the manuscript to London to show the people, that Linus was wrong and they were still in the game. And they should immediately start building models. But Wilkins said no. Rosalind Franklin was leaving in about 2 months, and after she left, he would start building models. And so I came back with that news to Cambridge, and Bragg said build models. Or, of course, I wanted to build models. And there was a picture of Rosalind. She really, in one sense, she was a chemist, but really she had been trained, she didn't know any organic chemistry or quantum chemistry. She was a crystallographer. And I think part of the reason she didn't want to build models is she wasn't a chemist, whereas Pauling was the chemist. And so Crick and I, started building models, and I learned a little chemistry, but not enough. Well, we got the answer on 28th of February, 53, and it was because of a rule, which to me is a very good rule, never be the brightest person in the room. And we weren't. I mean, we weren't the best chemists in the room. I went in and showed them a pairing I'd done, and Jerry Donahue, he was a chemist. He says, it's wrong. You got the hydrogen atoms are in the wrong place. I just put them down like they were in the books. He said they were wrong. So the next day, after I thought, well, he might be right, so I changed locations, and then we found the base pairing, and Francis immediately said the chains run in opposite directions, and we knew we were right. So it was a pretty, it all happened in about 2 hours, from nothing to big. And we knew it was big because, if you just put A next to T and G next to C, you have a copying mechanism. So we saw how genetic information is carried. It's the order of the 4 bases, so in a sense it is a sort of digital type information. And you copy it by going from strand separating. So it's, if it didn't work this way, you might as well believe it because you didn't have any other scheme. But that's not the way most scientists think. Most scientists are really rather dull. They say we won't think about it until we know it's right. But, we thought it was at least 95% right or 99% right, so think about it. The next 5 years, there were essentially something like 5 references to our work in Nature. None. And so we were left by ourselves and trying to do the last part of the trio. What does the genetic information do? And it was pretty obvious that it provided the information to an RNA molecule, and then how do you go from RNA to protein? For about 3 years, I tried to solve the structure of RNA. It didn't yield, didn't give good X-ray photographs. I was largely unhappy. A girl didn't marry me. It was really, sort of a shitty time. So there's a picture of Francis and I before I met the girl, so I'm still looking happy. But there is what we did when we didn't know where to go forward. We formed a club. And called it the RNA Tie Club. George Gamow, the great physicist, he designed the tie. He was one of the members, and the question was, how do you go from a 4-letter code to the 20-letter code of proteins? Feynman was a member, and Teller, and friends of Gamow. But that's the only we were only photographed twice, and in both occasions, one of us was missing the tie. There's Francis up on the upper right, and Alex Rich, the MD turned crystallographer, is next to me. This was taken in Cambridge in September of 1955. And
I'm smiling, sort of forced, I think, because the girl, boy, she is gone. And so I didn't really get happy until 1960. Because then we found out basically, that there are 3 forms of RNA, and we knew basically DNA provides the information, RNA provides the information, protein, and that led Marshall Nierenberg, take RNA, synthetic RNA, put it in a system making protein. He made phenolalanine, poly-U made phenylalanine. So that's the first cracking of the genetic code, and it was all over by 1966. So that's what Chris wanted me to do. It was so what happened since then? Well, at that time, I should go back. When we found the structure of DNA, in my first talk at Cold Spring Harbor, the physicist Leo Szilard, he looked at me and said, "Are you going to patent this?" But he knew patent law and knew we couldn't patent it because there was no use for it. And so DNA didn't become a useful molecule, and the lawyers didn't enter into the equation until 1973, 20 years later, when Boyer and Cohen in San Francisco and Stanford came up with their method of recombinant DNA, and Stanford patented it and made a lot of money. That is, they patented something which, could do useful things, and then they learned how to read the letters of the code, and boom, we've had a biotech industry, and but we're still a long ways from answering a question which sort of dominated my childhood, which is how do you nature nurture? And so I'll go on. I'm already out of time, but this is Michael Wigler, a very, very clever mathematician turned physicist, and he developed a technique which essentially will let us look at sample DNA at eventually 1 million spots along it. There's a chip there, a conventional one, then there's one made by photolithography by a company in Madison called Nimblegen, which is way ahead of Affymetrix, and we use their technique. And what you can do is sort of compare DNA of normal, say, versus cancer, and you can see on the top that cancers which are bad show insertions or deletions. So the DNA is really badly mucked up, whereas if you have a chance of surviving, the DNA isn't so mucked up. So we think that this will eventually lead to what we call DNA biopsies. Before you get treated for cancer, you should really look at this technique and get a feeling of the face of the enemy. It's only a partial look, but I think it's going to be very, very useful. So we started with breast cancer because there's lots of money for it, no government money. And now I have a sort of vested interest. I want to do it for prostate cancer. So, you aren't treated if, it's not dangerous. And but Wigler, besides looking at cancer cells, looked at normal cells and made a really sort of surprising observation, which is all of us have about 10 places in our genome where we've lost a gene or gained another one. So we're sort of all imperfect. And the question is, well, if we're around here, these losses or gains might not be too bad. But if these deletions or amplifications occurred in the wrong gene, maybe we really are sick. So the first disease he looked at was autism. And the reason that we looked at autism is we had the money to do it. To look at an individual was about $3,000, and the parent of a child with Asperger's disease, the high intelligence autism, had sent his thing to a conventional company. They didn't do it, couldn't do it by conventional genetics, but just scanning it, we began to find genes for autism, and you can see here, there are a lot of them. So a lot of autistic kids are autistic because they just lost a big piece of DNA. I mean, big piece at the molecular level. We saw one autistic kid, 5 million bases just missing from one of his chromosomes. We haven't yet looked at the parents, but the parents probably don't have that loss or they wouldn't be parents. Now,
So our autism study is just beginning. We got $3 million. I think it'll cost at least 10 to 20 before you'd be in a position to help parents who've had an autistic child or think they may have an autistic child, and can we spot the difference? So this same technique should probably look at all. It's a wonderful way to find genes. And so I'll conclude by saying we've looked at 20 people with schizophrenia. And we thought we probably had to look at several hundred before we got a picture. But as you can see there, 7 out of 20 had a change which was very high. And in the controls, there were 3. So what's the meaning of the controls? Were they crazy also and we didn't know it? Or, were they normal? I would guess they're normal. And what we think in schizophrenia is there are genes that predispose you. And whether this is one predisposes, and then there's only a subsegment of the population that's capable of being schizophrenic. Now, we don't have really any evidence of it, but I think, to give a hypothesis, the best guess is that if you're left-handed, you're prone to schizophrenia. 30% of schizophrenic people are left-handed, and schizophrenia has a very funny genetics, which means 60% of the people are genetically left-handed, but only half of it show it. I don't have the time to say it. Now, some people who think they're right-handed are genetically left-handed. Okay, I'm just saying that if you think, I don't carry a left-handed gene, so therefore my children won't be at risk of schizophrenia, you might. Okay. So it's, to me, an extraordinarily exciting time. We ought to be able to find the gene for bipolar. There's a relationship. And if I had enough money, we'd find them all this year. Thank you. Espero que les haya gustado. El link está en la presentación y la pueden volver a ver. A ver, el motivo por el cual yo les mostré esta charla TED es porque efectivamente abordan muchas de las cosas que nosotros como científicos y también como ingenieros en biotecnología vamos a llegar a hacer. Ahora nosotros partimos por un tema de investigación científica, conociendo cómo suceden muchos de los procesos que ocurren en los seres vivos, con la finalidad de poder utilizarlo. Y aquí les voy a hacer algunas preguntas y ojalá que me respondan, ¿ya? Nosotros hablamos al principio de hacerse preguntas de investigación. Entonces, el Watson comenta varias de estas preguntas de investigación en primera persona, porque en realidad fueron preguntas que se hizo él. ¿Me pueden decir al menos unas 2 o 3 preguntas que se hizo a sí mismo antes, cuando tenía 23 años y cuando empezó a investigar y empezó a querer saber más sobre estos temas? ¿Alguien puede decirme alguna de estas preguntas? ¿Cuál era el significado de la vida y qué nos hacía especiales? O sea, eso es lo que me acuerdo. Sí, esa es una. Muy bien, Dante. ¿Quién más me puede decir otra? Yo anoté 3. Quiero que me digan al menos, y esa es una. ¿Alguien se acuerda de otra? Miren, sucede, yo creo que puede ser que, ¿cuántos más se acuerdan de esa pregunta? Coloquen una carita feliz en el chat. O abren el micrófono y digan yo. Quiero ver si tengo razón en algo. ¿Nadie más se acuerda que se hizo la pregunta de qué es la vida? De hecho, escribí un libro. Ay, caritas felices. Sí. Muy bien. Eso. Sí. Ya, yo necesito que me vayan respondiendo, ¿ya? Cuando les haga preguntas, porque la idea es tratar de motivarlos. Bueno,
Yo creo que es más fácil acordarse de esa pregunta porque es la primera y es la más grande. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo como la pregunta que les hice antes, acá voy a volver atrás un poquito, al inicio en realidad, cuando yo les dije esto, ¿qué pregunta quisieran responder a través del trabajo científico? Es más fácil recordar una cura para el cáncer, cómo conseguir una cura para el cáncer, porque es algo que afecta a todos. ¿Ya? Y porque muchas veces nosotros mismos nos hemos hecho esa pregunta. Entonces, partimos siempre, y esto sucede para todos, nosotros siempre vamos a hacernos preguntas sobre temáticas súper amplias, ¿ya? Como qué es la vida, pero es muy, muy amplio. Pero después empezó a hacerse otra pregunta, ¿ya? ¿Qué es una molécula? Porque ya había como indicios de lo que era el ADN. Y se preguntó qué es el ADN, y bueno, y para entender qué era el ADN necesitaba entender qué era una molécula. Y para entender qué era una molécula, el que no era químico, se juntó con personas que eran químicas. Entonces, esto siempre sucede, ¿ya? Y quiero que lo tengan súper claro, que, bueno, sobre todo en estos tiempos, es muy difícil ser un genio de manera individual, ¿ya? Hoy día lo que uno necesita es que hay mucha información en todas partes hay demasiado conocimiento, hay información falsa, hay información errónea, entonces es tan difícil poder conocer todo que uno necesita tener compañeros, un equipo de trabajo y para ir de una manera razonable, ir dilucidando este tipo de preguntas, ¿ya? Yo siempre voy a estar hablando en el ámbito de la carrera y sobre todo de este curso, ¿ya? Yo para mí, bueno, si tienen, o sea, yo sé que tienen otros ramos y esos son cursos, son cátedras, no tienen laboratorio, entonces yo me refiero fundamentalmente a lo que se hace en el trabajo del laboratorio. Ya. Es tan amplio el conocimiento que existe hoy en día que es muy difícil poder abarcarlo todo, a diferencia de lo que existía en ese tiempo, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, bueno, aparte de que todavía el Internet no era masivo, con suerte existían los computadores y el equipamiento para poder hacer investigación. Entonces, hay dos puntos que yo quiero que ustedes se queden con esto en la cabeza. El primero es cómo uno se empieza a hacer este tipo de preguntas, ¿ya? Y aquí vuelvo a lo que dije al principio. Ustedes, si no se han hecho preguntas eh, fundamentales que tienen que ver con esta carrera, deberían empezar a hacérselas, ¿ya? Porque eso a ustedes les va a dar algunas razones por las cuales o sea, que los motiven a aprender más, ¿ya? Y lo otro es que a partir de estas preguntas generales que nos hacemos al principio, después nos vamos especificando en las preguntas, ¿ya? Vamos haciéndolas más detalladas hasta encontrar respuestas pequeñas. Y justamente esa es la forma de trabajar en el laboratorio, ¿ya? Y cuando digo trabajo en el laboratorio, no solo me refiero a la parte experimental o al hecho de que ustedes reciban una guía, que sigan la receta y que hagan lo que se les está diciendo que hagan, ¿ya? Esto es más que eso. Esto es que ustedes tienen que tener conciencia de las cosas que están haciendo para que pueda servirles, en realidad. Porque si no, si ustedes solamente repiten lo que alguien les dice, no van a lograr nada por sí mismos. En cambio, si siempre se están haciendo preguntas, indagan por sí mismos, entonces van a ser capaces de lograr muchas más cosas, ¿ya? ¿Qué otra cosa quería resaltar ahí del video? Miren, otra pregunta que salió un poquito más al final, que no logró responder y que se la ganaron, se la ganó, por decir de alguna forma, porque siempre hay una competencia entre instituciones, entre financiantes, etcétera. ¿Cómo se llega de un código de 4 letras que está en el ADN a un código de 20 letras con el que se conforman las proteínas, con el que se diseñan las proteínas?
Entonces, esa pregunta no la pudieron responder ellos, es su equipo de trabajo. Pero, independientemente de eso, se hicieron esa pregunta. Y esas son las cosas que ustedes tienen que tener en clara, que ustedes deben hacerse preguntas. Si no se hacen preguntas, no van a ser buenos científicos. Y esta carrera parte por un tema científico. Ah, y quería explicarles una cosa. Por ejemplo, que tiene que ver mucho por qué ustedes tienen un grado académico. Ustedes al cuarto año, al completar los 240 créditos, es decir, todos los ramos aprobados hasta el cuarto año, ustedes obtienen el grado académico de licenciado en Ciencias Biotecnológicas. ¿Ya? ¿Qué significa un grado académico? Un grado académico significa que ustedes tienen toda la base teórica para poder, en la práctica, poder enseñarle a otra persona lo que ustedes saben. O sea, ustedes podrían enseñarle biotecnología, no de una manera certificada, pero sí tienen todas las capacidades, competencias para poder hacerlo. ¿Ya? Existen 3 grados académicos en Chile, que es la licenciatura, el magíster y el doctorado. ¿Ya? Y con la carrera profesional, con esta carrera de 5 años, ustedes obtienen el grado de licenciado en Ciencias Biotecnológicas y cuando cumplen los 300 créditos aprobados, tienen el título de ingeniero en biotecnología. ¿Ya? Pero por eso es importante, a lo que quería llegar con esto, es que por eso es importante que ustedes conozcan las bases científicas de por qué suceden las cosas y por qué esas cosas se abordan en esta carrera. ¿Ya? Justamente porque ustedes deben tener esa capacidad de poder explicarlo a quien sea. Ahora, bueno, pasa un montón de tiempo entre que nos empezamos a hacer preguntas y empezamos a buscar las posibles soluciones. Y lo que generalmente sucede, como vimos en el relato de Watson, es que nosotros nos planteamos siempre el mejor camino, pero la realidad no siempre es esa. Y vuelvo al tema de la perseverancia, de no porque me fue una vez mal, me va a ir siempre mal. No tengan, ya eso quedó en el pasado. Ya ahora no se trata de que o me va bien o me va mal. Ustedes están estudiando una carrera y tienen que terminarla. Ustedes están haciendo este curso y tienen que terminarlo y aprobarlo. Yo no espero que nadie repruebe. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Y esto lo dijo también Watson, en una de las partes dice, no hice nada excepto leer. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué leer es tan importante? Porque es súper importante entender el problema, pero entenderlo profundamente. Y esto con un ejemplo súper simple. ¿Ya? El plástico es malo para el planeta. ¿Ya? El problema es el plástico. Entonces, si yo saco todo el plástico del mundo, el planeta ya no va a tener más ese problema. ¿Cómo saco todo el plástico del mundo? ¿Basta con quitar las bolsas? ¿Basta con quitar las pajitas de las bebidas? ¿Con las tapas de los vasos de la comida rápida? ¿Con el servicio desechable? Si yo voy a una tienda de cumpleaños, todo es desechable. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el plástico o es la conducta humana o es qué? ¿Y cómo lo soluciona? Porque si es un problema conductual de las personas, bueno, ¿cómo cambio a las personas si nadie, no sé, pues hasta la ropa tiene plástico? El computador, el teléfono, el mouse, el lápiz. ¿Cómo soluciona el problema? Entonces, ese es el tipo de cuestionamiento que ustedes tienen que empezar a hacerse, porque no se trata solamente de tomar de decir, esto es malo, esto no lo hago más, porque todas esas cosas están insertas en nuestra vida y de una u otra forma nos facilitan la vida. El teléfono, no sé, contaminación por metales, el teléfono también tiene muchos metales. Entonces, es muy, muy, muy complejo. Por eso, las soluciones que se proponen a través de la biotecnología tienen que ser escalables.
o sea, tienen que ser capaces de ser utilizadas por todos. No saco nada con encontrar un método que degrada completamente el plástico si al final es muy caro. O no saco nada con un método que me elimina todo el plástico si lo hace muy lento. Entonces, por eso la biotecnología tiene estas dos como aristas, que una es que yo utilizo un organismo vivo y lo otro es que, o sea, un organismo viviente, y a eso me refiero hasta una célula, una enzima, para hacer alguna función, pero con una aplicabilidad real, ¿ya? No de laboratorio. Ahí está la diferencia entre lo que son los ingenieros en biotecnología con los ingenieros bioquímicos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, muchas gracias porque me responden por el chat. Así siento que no estoy sola. Ya voy a terminar, ya vamos a terminar la clase, así que un par de comentarios más y les voy a contar lo primero que vamos a hacer en el laboratorio. Bueno, a ver, ya. Otra cosa importante que fíjense, en un momento Watson dice que en 2 horas había cambiado toda la perspectiva de lo que era la, 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 la estructura del ADN. Y claro, o sea, ¿cómo? Bueno, se publicó un artículo científico donde decía que el ADN tenía 3 hélices. Ya habían descubierto las hélices, pero no se sabía cómo estaba conformado. Y esa foto en realidad, que si no la analiza un experto como era Rosalind, eh, que era cristalógrafa, no podrían interpretarse. ¿Ya? Hoy día es súper avanzada la tecnología como para poder interpretar y ver directamente, incluso hasta las moléculas de forma así directa. O sea, no directa, pero a través de equipamiento. A lo mejor la próxima semana les muestro cómo son las moléculas, cómo se ve a través del microscopio. Y cómo están, es como cuando uno dice, cuando logra algo. O sea, uno se hace una pregunta, tiene una duda casi existencial, trabaja toda la vida para poder responderla y después, de un momento a otro, tiene la respuesta. Ahora, esa respuesta, a pesar de que era correcta, demoró también en ser aceptada por toda la comunidad científica, pero porque son cambios de paradigma, o sea, se pensaba que era de una forma y después resulta que era de otra. Y esa sí tenía evidencia científica que respaldaba eso, pero va en la expertise también de las personas. Hoy día también se hace lo mismo. Ustedes no sé si ya han escuchado hablar de los artículos científicos o si ya les han mandado a leer algunos. Vamos nosotros a leer harto porque de ahora en adelante, cuando yo les pida bibliografía, no quiero que me pongan ninguna página de internet. La única bibliografía aceptada por mí va a ser los artículos científicos, los libros, las patentes y también las páginas gubernamentales que generalmente publican informes técnicos sobre estadística o cuantificaciones de problemas, ¿ya? Pero ahí yo cuando se los pida, les voy a detallar y les voy a recordar eso. Y lo último es que para hacer investigación nosotros necesitamos financiamiento, ¿ya? El financiamiento en general en Chile lo otorga la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que antes se llamaba CONICET, y que a lo mejor algunos de ustedes conocen el programa Explora, que es uno de los más masivos para los estudiantes tanto de enseñanza media como básica. Y varias cosas así, que esos se conocen más. Bueno, pero a nivel universitario lo que están son los proyectos de investigación y eso también lo financia ANID. Hay otras instituciones privadas y públicas que también financian proyectos de investigación, pero un proyecto de investigación parte en los 80 millones de pesos como financiamiento, ¿ya? Por ejemplo, los 80 millones de pesos anuales por 3 años, por 2 años, puede llegar incluso bueno, depende del proyecto, puede llegar a hasta 1.000 millones de pesos anuales. Pero eso es para
investigar. ¿Por qué? Porque, bueno, si el Estado no invierte plata en investigaciones para mejora de la vida de las personas, no lo van a hacer en realidad los privados. Aunque hoy día los privados sí tienen hartos fondos de financiamiento como parte de sus políticas de responsabilidad social. Así que también encontramos varias empresas que ofrecen financiamiento, ya sea como apoyo a la comunidad o como también una colaboración, ¿ya? Porque ellos también se ven beneficiados con estas investigaciones y estas mejoras. Ya, bueno, todo esto de las preguntas, de las respuestas, de la experimentación, la forma como ordenada que uno utiliza en ciencia es a través del método científico, ¿ya? Que consiste en observar, hacernos preguntas, que ya creo que ya quedaron aburridos con todas las preguntas que les he dicho que se tienen que hacer, plantear una hipótesis, experimentar, concluir, reportar los resultados y ver si están bien y si no están bien, volver a repetirlo, ¿ya? Ese es el ciclo que se usa. Y aquí tenemos el problema de nuevo. Cómo yo pienso, busco respuestas a mis preguntas, tengo la solución, una supuesta solución, que es lo que yo creo que puede ser, que eso vendría siendo la hipótesis, y al final yo lo que hago es manos a la obra, me voy al laboratorio y pruebo si lo que creo es verdad, ¿ya? Este es el inicio de una investigación científica y ustedes se van a tener que encontrar con esto y van a tener que saber reconocer esto. Vamos a hacer varios ejercicios a través de la lectura de artículos científicos donde ustedes pueden reconocer estas 4 partes como del inicio de una investigación. Otro tema importante, que yo no sé cómo estarán, pero los voy a hacer escribir, ¿ya? Y la escritura científica es súper relevante para nosotros como carrera científica. Es importante que ustedes tengan un nivel de redacción alto, que ya no es el mismo que utilizaban en la media, por ejemplo, ¿ya? De ninguna forma. Muchas veces, quizás les ha pasado que les han dicho, no, pero el informe está todo malo porque escribieron mal y tienen falta de ortografía. Yo creo que la falta de ortografía, que es algo evidente que no deben tener, pero es el menor de los males en una escritura del informe, ¿ya? Aquí yo les voy a dejar también en el UCM virtual este artículo que tengo aquí en la pantalla, que me gustó porque resume de muy buena manera cómo debería ser la escritura científica. Tiene 2 páginas, o 3, pero la parte que nos interesa son como 2 páginas. Y se van a dar cuenta, están subrayadas incluso lo que nosotros necesitamos. Ya. ¿Por qué necesito que lean esto? Porque a partir de la próxima semana vamos a hacer lectura de artículos científicos, les voy a hacer algunas preguntas, ustedes van a tener que responderlas. Así que necesito que tengan claro qué es lo que van cómo se hace, ¿ya? ¿Y cuál es la tarea de hoy día? De aquí a la 1, ustedes tienen que explorar la plataforma de la biblioteca. ¿Por qué? Esto no es para rellenar, no es para tenerlos ahí aburridos mirando, sino porque la información, el conocimiento, ustedes tienen que saber encontrarlo rápido y en fuentes confiables, ¿ya? Y fuentes confiables para nosotros son, como dije antes, artículos científicos, libros, patentes y páginas, informes técnicos de páginas gubernamentales, ¿ya? Y a eso me refiero, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el SAC, la ONU, etc., ¿ya? Nacionales e internacionales. Quiero que revisen los tutoriales que aparecen en la página. Revisar no significa verlos uno por uno, pueden explorar. Quiero que exploren, que conozcan la mayor cantidad de cosas que están en la página. Deben aprender a usar el metabuscador. O sea, ustedes como no están dentro de la universidad, no están conectados a la red de la UCM, pueden ingresar con su root y su contraseña. Siempre les va a pedir eso y ustedes pueden hacer uso de la plataforma como si estuvieran acá mismo. Tienen que crearse una cuenta en Kabi y EBSCO eBooks. ¿Por qué? Porque en estas 2 vamos a encontrar libros que tienen mayor impacto en la parte científica, ¿ya?
Hay unos de medicina, hay de literatura, de leyes, pero en realidad no nos interesa eso. Por eso les pido que se registren en Kaggle y en EBSCO. También quiero que instalen el Mendeley, ¿ya? Que se creen una cuenta, lo descarguen y lo instalen. Antes se podía instalar en el celular, ahora solamente es por escritorio, así que si lo pueden hacer, háganlo. Si no tienen computador, no se preocupen, pero exploren. De todas maneras, exploren. Y por último, para que, como un ejercicio, quiero que hagan una búsqueda en la base de datos Cielo y en Web of Science con el término polifenoles, ¿ya? Y eso es para que ustedes se acostumbren a cómo buscar en estas bases de datos y qué es lo que le aparece y cómo podría hacerse. En el UCM virtual está en la descripción de la tarea. Como esto es exploración, no es nada concreto. Yo necesito que ustedes vean cómo funciona la página de la biblioteca. Y si tienen dudas, me van preguntando, ¿ya? Todo lo que yo puse aquí deberían poder encontrarlo de manera individual sin ningún problema. Pero de todos modos, recuerden que yo voy a estar aquí respondiendo todas las preguntas que tengan sobre esto. Déjenme, a propósito de grupos, yo les dije el otro día que podía hacer grupos acá, asignar participantes, aquí está. Ya. Entonces, miren, les voy a pedir lo siguiente. Todavía no voy a hacer los grupos todavía en el Teams porque necesito tener todos los grupos. Antes de eso no los voy a poder designar. Si hay algún estudiante, a ver cuánto habemos. Habemos 45, hay 44 estudiantes. Yo en mi lista de grupos yo tengo 39 estudiantes ya con grupo. Me faltan, son 55 o 56. Entonces, los que todavía no tienen grupo, o se anotan, o escriben también en el chat que no tienen grupo. Si les da lo mismo con quien sea, me dicen, podemos ir completando los grupos que faltan ahora. Y, ¿qué más? Bueno, ¿por qué es importante esto también? Aparte de la tarea, lo que quería mostrarles, ya, esto es un extra. Antes de lo del laboratorio. Ya, esa es la tarea, está en el UCM virtual, tienen que hacerla. Y voy a estar aquí hasta la 1 para responder sus dudas. Lo otro importante, la hora de entrega es a la 1. Yo les voy a ir mostrando pantallazos en la medida que terminemos la grabación y empiezan a trabajar de forma individual, ¿ya? De ahí te respondo, Valentina, entonces. Ya, lo primero que esto era como un extra. Bueno, ¿qué es la disciplina? Un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Pero la disciplina no es impuesta, no se puede imponer. Ya, ustedes tienen que ser disciplinados porque ustedes deciden ser disciplinados, porque finalmente eso los va a llevar a lograr los objetivos. Por lo tanto, no sirve de nada que yo los rete, o que su mamá los rete, o su familia, o ni siquiera que ustedes mismos se maltraten y se digan, tengo que se autocastigan a veces, ¿ya? Es una nueva costumbre, ¿ya? Uno tiene que hacerse hábitos buenos, hábitos de estudio, hábitos de alimentación, eso es súper importante hoy en día, comer bien, no comer en exceso, pero comer bien. Y es parte de lo que nos va a ayudar a estar más saludables. Si estamos saludables, vamos a tener una función cognitiva normal y eso nos va a permitir justamente alcanzar las cosas que queremos alcanzar. Y respecto del laboratorio, estoy planeando que el día 30 de agosto y el día 6 de septiembre podamos asistir. Una va a ser, a ver, ¿por qué quiero hacer que vengan en 2 días? Quiero que vengan todos los estudiantes. Bueno, todos los que quieren venir y los que puedan venir, ¿ya? No se preocupen si viven muy lejos
y no tienen cómo venir, no importa, ¿ya? Esto es solamente para quienes pueden asistir en el día y la hora que está señalada. Aquí hay un link. Ustedes tienen que abrir este link y se anotan. Ya, cuando un compañero se anotó, no lo vayan a borrar para anotarse ustedes. ¿Ya? Son estos los horarios. Hay 6 horarios y son horarios de 40 minutos. ¿Y por qué son de 40 minutos? Porque quiero saber cómo sería el funcionamiento en el laboratorio, con la parte práctica. Este sería no vamos a llegar a hacer experimentos. Esto es para conocer el laboratorio, darle las instrucciones de bioseguridad, mostrarle cómo funciona, cuáles son las prácticas que se hacen, cuáles son los equipos que están, el material de uso más común y que deben saber usar sí o sí. Por ejemplo, las pipetas, la balanza, cómo comportarse dentro del laboratorio. Entonces, para eso, 40 minutos está súper bien. Y lo que le quería decir también, que no importa que no venga el grupo completo. Es decir, por ejemplo, si una parte de un grupo puede venir el día lunes a las 10:20, la otra parte del grupo puede venir el 6 a las 11, y si alguien del grupo no puede venir, no viene nomás, ¿ya? Que es lo importante, que vengan quienes puedan, quienes no tengan riesgo. El aforo del laboratorio es de 6 estudiantes, por eso se pueden inscribir hasta 6 por horario. Y dependiendo de cómo funcionemos aquí, yo ya estoy planificando otros experimentos, o sea, laboratorios ya para hacer experimentos, a partir del mes de octubre, si no me equivoco. ¿Ya? Tengo 2 laboratorios, por eso me confunden las fechas, pero creo que es después del 18. No me acuerdo si es la última semana de septiembre o en octubre que estoy planeando. En ese caso, bueno, pero yo necesito que hagamos esto para saber cómo nos podemos mover y cómo vamos a funcionar. ¿Ya? Entendiendo la dinámica que se va a dar con estos aforos, va a ser mucho más fácil para mí planificar cuáles son los experimentos que vamos a hacer más adelante. ¿Ya? Como les dije, creo que es a partir de la última semana de septiembre que estoy planificando esos prácticos. ¿Alguna duda respecto de esto? Bueno, si tienen duda, me preguntan. Y esto como dato extra y dato rosa, quiero que conozcan esta palabra, serendipia. Una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado, que se produce de manera accidental, casual o por el destino, o cuando se está buscando una cosa distinta. ¿Ya? Y esto es diferente a lo que con la serendipia uno se puede encontrar. ¿Ya? Uno generalmente está haciendo investigaciones y sin querer encuentra cosas interesantes en otro ámbito, que no era justamente lo que yo estaba haciendo, sino que eran otras cosas. Bueno, ese tipo de cosas sucede muy a menudo, muy a menudo en el laboratorio. Cuando uno tiene plena conciencia de lo que está haciendo, es capaz de ver estas cosas que son como anexas y que aunque a veces uno no logra lo que uno planteaba desde un inicio, a veces encuentra cosas mejores. Y aquí les puse un ejemplo, que es una colega y amiga que en un momento dejó unas muestras que debía haber desechado, pero no las desechó en el momento que tenía que hacerlo. Al tiempo se dio cuenta que, bueno, eran trozos de hojas, y estos trozos de hojas tenían raíces. Entonces, uno quedó así como, bueno, podría ella haberlo votado inmediatamente, pero el científico al final hace eso. ¿Ya? Siempre está observando, está viendo qué es lo que puede pasar. Y lo coloco así porque esta es una patente. Y una patente de invención significa que es justamente un invento. Cómo hacer plantas a partir de trocitos de hojas. ¿Ya? Ahí está la patente. Bueno, eso quería contarles como extra. Voy a detener la grabación y espero que